lo que ocurre en mi vida es un espejo de mí mismo. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto todo lo que sucede, todo lo que ocurre soy yo mismo? O lo que ocurre es una cosa y yo soy otra e interactuamos lo uno con lo otro. Y se decía también, soy responsable de cuanto acontece en mi vida, pero la matriz, el sistema, también influye. ¿Cómo encajamos, ¿no?, esas piezas? Bien, vamos a intentar encajar esas piezas. Es muy importante en nuestra vida cotidiana saber que una cosa es la mente, que en este caso estoy hablando de la mente concreta, el cuerpo mental del cuaternario inferior que acabo de referir. Una cosa es la mente y otra cosa es la consciencia. Coloquialmente me gusta decir que la mente es el sistema operativo del coche y la consciencia es el sistema operativo del conductor, entendiendo por conductor lo que realmente somos, lo que no muere con la muerte, y entendiendo por coche lo que muere con la muerte, y entendiendo por tanto como coche el vehículo que utiliza el conductor para experienciar la vivencia humana. Pues bien, en ese esquema el coche tiene un sistema operativo que es mente y el conductor tiene un sistema operativo que es consciencia. La conciencia se ha definido tradicionalmente como un espejo. ¿Por qué? Porque la conciencia refleja. ¿Qué hace un espejo? Reflejar. Cuando se anda por conciencia por la vida, no se juzga. La vida es la vida. Ya está. No hay juicio. La conciencia, de ahí que se hable del símil del espejo, acepta, no juzga. La mente, sin embargo, siguiendo con este símil, es un espejo roto. Estamos en el cuarto de baño por la mañana. Tenemos un espejo. La mayoría de la gente tiene un espejo en el cuarto de baño. Mientras que se cepilla los dientes nos vemos en el espejo, por ejemplo. Cuando te miras en el espejo, ¿cuántos tus hay? Estás tú cepillándote los dientes, hay uno. Ahí está, no sé, ahí está Emilio en el espejo cepillándose los dientes, hay uno. Ya está. Eso es la conciencia. Ahora, si ese espejo por lo que sea se cayera al suelo, vamos a suponer que se desengancha de la pared por lo que sea y se cae al suelo, y se rompe en multitud de trozos. Cuando tú miras hacia el suelo, te ves reflejado en cada uno de esos trozos. Y ya no hay un Emilio, ya hay multitud de Emilios, tanto como trozos. La conciencia opera como un espejo y la mente como un espejo roto. La mente tiende a separar, a fragmentar, a dividir, a enjuiciar, a catalogar. Es su forma operativa, es su forma de funcionamiento. La conciencia no. En la medida en que vamos evolucionando espiritualmente, cada vez la conciencia tiene más presencia en nuestra vida. En ese discernimiento que he comentado, en esa apertura del antakarana, va llegando a nosotros esa conciencia, y la conciencia es como si se fuera quitando, como si fuera una cebolla que se iba quitando capas y empieza a aparecer en nuestra vida cada vez con más fuerza. Cuando eso va apareciendo, vamos entendiendo desde el discernimiento que la vida merece toda nuestra confianza, que la confianza es la forma de andar por la vida, que no hay que tener miedo a lo desconocido, que no hay que estar obsesionado por controlar las cosas, y va viviendo de una forma radicalmente distinta. Cuando aquí se habla, en la pregunta que se ha hecho del espejo, se está haciendo en un contexto distinto. Vamos a suponer que tú te estás paseando por la vida desde la mente. Si tú te paseas por la vida desde la mente, tú realmente no estás viviendo la vida. Es decir, te pasas la vida enjuiciándola. No confías en ella. Al no confiar en ella, no la estás tocando de verdad. Te estás apartando de ella en tu desconfianza. Hay gente, por ejemplo, que cree que la muerte existe. El miedo a la muerte procede de ahí precisamente. Pero lo peor del miedo a la muerte es que también genera miedo a la vida. Y hay muchas personas que se pasean por la vida con miedo a la vida. Entonces no estás viviendo la vida. Lo que sucede a tu alrededor, ¿cómo se relaciona contigo? Aunque sea con brevedad, vamos a hablar de los estados de conciencia. Los estados de conciencia es ni más ni menos que la forma que tiene cada uno de ver la vida. La conciencia es el conocimiento de uno mismo y la capacidad de conocer el entorno, y los estados de conciencia es como cada uno ve la vida, como cada ser humano ve la vida, la muerte, las cosas, el mundo, etcétera, etcétera. Hemos compartido más de una vez en este programa que cada uno tiene su estado de conciencia, cada uno el suyo. Puede haber más o menos similitud, más o menos disparidad entre unos y otros,
pero como dijo Juan Belmonte, cada uno es cada uno y tiene sus caunas, cada uno tiene su estado de conciencia, y además el estado de conciencia de cada uno evoluciona por la vía de las experiencias. El estado de conciencia que tenemos hoy no es el mismo de hace 5 años. Ha ido evolucionando por la vía de las experiencias. Esos son los estados de conciencia. Los estados de conciencia, cada uno el suyo, absolutamente respetable, tienen cada uno una determinada frecuencia vibracional. Vuelvo al tema de las vibraciones. Cada persona está vibrando de una determinada manera, tiene una determinada frecuencia vibracional en función de su estado de conciencia. Si su estado de conciencia es de un tipo o es de otro, eso genera una determinada frecuencia vibracional. Eso, sin darnos cuenta de lo que es, lo percibimos a veces. Estás junto a una persona y hay algo que te lleva a acercarte a la persona o a alejarte de la persona. ¿Eso a qué se debe? Eso se debe a la interacción de tu frecuencia vibracional con la frecuencia vibracional de esa persona. Cuando hay una sintonía, hay una tendencia al acercamiento. Cuando hay una disintonía, hay una tendencia al alejamiento. Estamos vibrando por muchos motivos, pero vibramos, entre otras cosas, por nuestro estado de conciencia. Y nuestro estado de conciencia es la forma que tenemos de ver la vida de los demás, el mundo, las cosas, la divinidad, la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Cuando vivimos en el estado de conciencia que tenemos en este momento, nos vamos planteando cosas. Nos hacemos preguntas, nos planteamos alternativas, nos planteamos cuestiones en nuestro día a día. Cuando te haces una pregunta, no aparece una respuesta, sino que lo que aparece son distintas opciones. Normalmente cuando nos planteamos cualquier cosa, la que sea, la respuesta no aparece como algo único, sino que aparece como opciones posibles. Por ejemplo, ¿vengo esta tarde a Recuerda TV? ¿Habéis podido plantear alguna cosa? ¿O no vengo? Bien, te estás preguntando, ¿voy o no voy al coloquio con Emilio? Se han abierto 2 opciones, sí o no. Hay otras cuestiones donde las opciones no son 2, sino que son muchas más opciones. Sergio ha venido y Virginia han venido de Barcelona para estar aquí con nosotros. Paco y Carmen han venido desde Valencia. Me imagino que en el viaje habrá habido momentos en el que no sabéis bien si vamos, no vamos, vamos en estas fechas, vamos en otras fechas. En nuestra vida cotidiana nos hacemos preguntas y las preguntas abren opciones que a veces son de sí o de no, pero otras veces son más complejas. Estas opciones podemos a su vez visualizarlas como tener un dado en la mano, y cuando tenemos un dado en la mano lo vamos a tirar. ¿Qué número va a salir? Pues no lo sabemos. Sabemos que hay 6 opciones. Ahora nosotros tendríamos que elegir, porque el dado nos da 6 posibilidades. Y por fin tiramos el dado, y al tirar el dado sale un determinado número. Cuando ese número está ahí, y vemos por ejemplo que en la mesa hemos tirado el dado y ha salido el 4. Hablando de dados, ahora lo aplicaremos a la vida, hablando de dados, ¿qué es lo que podemos pensar? Que, bueno, si yo tengo un dado en la mano, lo he tirado y ahí está el número 4, el número que ha salido es el 4. Ya está, todo claro. Bien, pero llega en el siglo XX un señor llamado Albert Einstein y nos dice, no, lo siento, pero eso no es así. ¿Cómo que no es así? No, no es así. Cada vez que tú tienes el dado en la mano y lo tiras, realmente salen los 6 números. Salen los 6. Tú ves uno nada más, pero han salido realmente los 6. Eso ha dado lugar a mucha literatura y hay muchas indagaciones científicas sobre la relatividad, sobre los universos paralelos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un convencimiento cuántico de que la realidad es distinta de la forma tan concreta y específica que nuestra mente quisiera que fuera y que nuestra mente está empeñada en ver. Vamos a aplicar esto a nuestra vida cotidiana. Permitidme que me ponga ahora aquí en la silla que estoy sentado como si yo fuera un pescador. Y le pido perdón a los peces. En mi vida se me ocurriría ser un pescador, pero en fin, permitidme que me ponga el ejemplo porque es un buen ejemplo. Me pongo como pescador. Y esta alfombra que tengo delante es agua. Y aquí hay peces. Estos peces están por debajo del agua, yo no los veo. Sé que los peces están ahí. Los peces serían las opciones. Ante las cuestiones que me estoy planteando, ahí están las opciones. El dado, ahí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Bajo el agua, yo no lo veo, pero sé que están ahí. Los peces son las opciones. Y yo estoy aquí como pescador. Yo como pescador tengo mi caña de pescar, mi cesto, y en la caña de pescar y mi cesto refleja metafóricamente mi estado de conciencia. Yo en ese momento de mi vida tengo un determinado estado de conciencia y aquí estoy. Y al tener un determinado estado de conciencia tengo una frecuencia vibracional ligada a mi estado de conciencia. ¿Vale? Y aquí estoy yo sentado con mi estado de conciencia y con la frecuencia vibracional que corresponde a mi estado de conciencia.
y tiro la caña con el anzuelo y el anzuelo cae en el agua para que pique algún pez. Ahí hay peces. Los peces son opciones concienciales, son opciones que están ahí. Es importante tener en cuenta que cada opción tiene también su frecuencia vibracional. También, cuando nos planteamos cosas, hago A, B o C. Bueno, pues A, B y C, cada una, en función de su contenido, tiene una determinada frecuencia vibracional. Esta persona me acaba de insultar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo insulto yo a ella? Una opción. O realmente esta persona está enfadada con ella misma y eso a mí no me va a afectar. Opción 2. Evidentemente, la opción 1 o la opción 2, su frecuencia vibracional es muy distinta. Una frecuencia vibracional está cargada de conflicto y otra frecuencia vibracional está cargada de paz. La frecuencia vibracional es muy distinta. Las opciones que tenemos ahí en modo de peces bajo el agua, cada opción tiene su frecuencia vibracional. Y yo, desde mi estado de conciencia, acabo de tirar el anzuelo. Finalmente, un pez pica el anzuelo. Y yo con mi caña de pescar lo traigo a mi vida, a mi cesto. Traigo ese pez en concreto a mi cesto. Lo que nos dice Einstein es que yo al tirar el anzuelo realmente todos han picado. Pero lo cierto es que vosotros como yo vemos un número. Vosotros como yo lo que vemos es que hay un pez uno en concreto que ha picado el anzuelo y es al que yo traigo a mi vida. La pregunta, y ya con esto vamos terminando esta especie de introducción, la pregunta importante, ¿por qué ese pez? ¿Por qué el 4? ¿Por qué ese pez? ¿Por qué de las distintas opciones finalmente la que aparece en mi vida, la que se materializa en mi vida es esta? La que yo veo, la que yo estoy teniendo delante mía. ¿Por qué es esta? Muy sencillo. Porque es la que resuena armónicamente, es la que corresponde vibracionalmente con la frecuencia vibracional de mi estado de conciencia. Es decir, hay una sintonía entre la frecuencia vibracional de la opción, del pez, y mi frecuencia vibracional. Por eso ese pez es el que viene. Porque es el que conecta adecuadamente por lo que se requiere en ese momento en función de mi frecuencia vibracional. Y así vamos por la vida sin darnos cuenta. A partir de ahí, aparecen cosas en tu vida, nada es casual. Las cosas que aparecen en tu vida te están hablando de ti, tienen que ver contigo, continuamente. Aparecen personas, claro que aparecen personas. Toda persona que aparece en tu vida tiene contigo una intersección conciencial. ¿Os acordáis de la teoría de conjunto que nos enseñaban en el colegio? Conjunto A, conjunto B, y decíamos que un conjunto se puede superponer a otro y generan una intersección, una zona de intersección, que podía ser más grande, cuando uno está casi totalmente encima del otro, o puede ser muy pequeña, tangencial, ¿no? No sé si recordáis la teoría de conjunto cuando la estudiábamos en el cole. Bueno, pues la vida es igual, vamos teniendo intersecciones concienciales con las personas. Hay intersecciones concienciales que son muy grandes. No sé, dos personas, por ejemplo, que viven en pareja y llevan viviendo en pareja 20 años. Hay una intersección conciencial muy grande. Hay, sin embargo, personas que, no sé, aquí lo mismo estáis ahora gente que os vais a coincidir esta tarde y a lo mejor no coincidís más en vuestra vida. Bueno, ha habido una intersección conciencial, pero es pequeñita. No se ha sobrepuesto el conjunto de una forma grande, sino que es pequeñita. Así es como vamos viviendo. Pero lo importante es darnos cuenta de que la intersección conciencial, sea grande o sea pequeña, no es casual, sino que si esa persona aparece en tu vida, si ese pez aparece en tu vida, es por algo. Tiene una razón profunda y tiene que ver con ese juego de frecuencias vibracionales a la que vengo haciendo referencia. Esto, la mente, cuando te llevas bien con alguien, dice, mira, pues sí, esta persona yo la he traído en mi vida para que me apoye, para que me ayude, para que me abrace, para que me dé calor, para que me dé cariño. La mente eso lo puede digerir bien. Pero a esa persona que está en mi vida haciéndome putada, que yo la he traído a mi vida, ¿tú estás loco? Bien, es muy importante para completar esta teoría que estoy ahora compartiendo, es muy importante saber que las personas que aparecen en tu vida siempre aparecen por un porqué. Ese porqué siempre tiene que ver contigo y siempre aparecen para ayudarte. Siempre, siempre, siempre. Si no, no aparecerían. Eso sí, la ayuda puede ser directa o indirecta. Para no entrar en calificativos que le gustan a la mente, puede ser directa e indirecta. ¿La ayuda directa cuál es? La persona que aparece en tu vida y que te apoya desde el abrazo, desde el cariño, desde el respeto, desde el ánimo. Que nos gusta, ¿verdad?, que haya gente así en la vida.
desde la admiración, desde el reconocimiento, desde el animar. Perfecto, ahí está. Esa es la ayuda directa. Pero hay otra ayuda que es indirecta. Y la ayuda indirecta es precisamente la que aparece en tu vida a modo de el porrazo en la espalda, el cosqui, en fin, lo que he dicho anteriormente en términos coloquiales, hacerte putadas. Y así funciona esto. Yo sé que cuando tú tienes delante a alguien que te lo está haciendo pasar un mal trago, tú no quieres saber nada de él, entre comillas. Pero lo real es que si ha aparecido en tu vida tiene que ver contigo. Y de hecho esa persona va a seguir en tu vida hasta que te aporte lo que tiene que aportarte. Todo esto a la mente concreta la distorsiona. Yo lo que os invito es a que lo practiquéis. Es decir, que lo llevéis a la vida. Que las cosas que os pasan lo analicéis bajo este prisma. Y podréis ir comprobando cómo las piezas encajan. Empiezan a encajar en vuestra vida. Y empezáis entonces a comprender cosas que de otra forma es incomprensible. Pero incluso cuando esto lo vas experienciando, incluso la mente concreta empieza a darse cuenta de que esto es así, claro. Empieza a darse cuenta de que esta persona entró en tu vida para meterte el dedo en el ojo. Pero es que ese meterte en el dedo del ojo tenía que ver contigo. Y que además al meterte en el dedo en el ojo ha hecho que te des cuenta de algo que si no, no te hubieras dado cuenta nunca, si no fuera gracias a esa persona que te ha metido el dedo en el ojo. Por supuesto que a las personas que van por ahí metiendo el dedo en el ojo, no se trata de justificar su comportamiento. Cada uno es como es, y desde el respeto, desde luego, si alguien hace daño a otro, yo no lo estoy justificando. Lo que sí estoy diciendo es que en la vida del dañado eso tiene un sentido, lo cual no justifica al que daña. El que en la víctima lo ocurrido tenga un sentido no justifica al verdugo. El verdugo está haciendo daño, allá él, con la ley de compensación y con el karma, allá cada uno con sus actos. Lo que sí estoy diciendo es que desde el punto de vista tuyo, todo lo que ocurre tiene un sentido profundo. Cuando empezamos a darnos cuenta de esto, pues entonces esta interrelación de que se habla de que si la vida es un espejo de ti, es que todo lo que está ocurriendo en tu vida tiene que ver contigo. Finalmente podríamos decir que lo manifestado, la creación, es como una especie de inmensa esfera donde cada punto es la esfera entera. Y cada uno de nosotros somos un punto de la esfera, pero siendo un punto de la esfera, somos la esfera entera. Entonces empiezas a darte cuenta de que entre tú y la vida no hay diferencia. Eso ya es la toma plena de conciencia. Entre la vida y yo no hay diferencia. La vida soy yo soy la vida. Ya la mente concreta se calla. Y ahí aparece la conciencia, el espejo. La vida que está aquí soy yo, y yo soy la vida. El espejo y lo reflejado, la conciencia y la vida, se unifican. Y entonces ocurre algo que es estupendo, que es maravilloso, dicho con lenguaje de la mente. Te das cuenta de que la vida es como una especie de río, un río. Y que te has pasado mucho tiempo, vete a saber si muchas vidas, nadando contra corriente. Con el esfuerzo, el sacrificio, en todo me refiero al esfuerzo no desde el punto de vista de nuestro desarrollo espiritual, sino de las mil vainadas en las que nos metemos en nuestra vida cotidiana, todos esos afanes egoicos, etcétera, etcétera, ahí enredados en todo ese mundo, ¿no? de emociones de baja frecuencia vibracional, de mundos mentales de baja frecuencia vibracional, ahí enredados, contracorriente, ¿no? Es lo que Nietzsche llamaba, en el primer discurso de Así habló Zaratustra, lo llamaba el camello. El camello. El debo de, tengo que. Debo de, tengo que, debo de. Ahí, nadando contra corriente. El arquetipo de Nietzsche del camello es muy útil, ¿no? Con muchas jorobas, muchas cargas. Alguien que le gusta tener mucha carga. Es que debo de, tengo que, debo de. Nadando contra corriente. Hay un momento concreto en alguna vida, por fin, que dice, se acabó, hombre, se acabó, ya está. Yo no nado más contra corriente, yo voy a nadar a favor de corriente. Eso conllevaría la segunda transformación que habla Nietzsche, que es el león. El león es el yo quiero. Bueno, entonces ya empiezas a vivir de una manera distinta, más valiente, empiezas a lanzarte a hacer cosas, ya no estás ahí subordinado, ya quieres empoderarte, quieres tener un control de tu vida, quieres hacer las cosas que te apetecen. Empiezas a vivir de una forma distinta, ya no tienes la subordinación del debo de, tengo que, ya vives de una forma distinta. Ya estás nadando a favor de corriente. Pero claro, hay un momento determinado que te das cuenta que sigues nadando. Es que sigo nadando. Y hay necesidad de nadar. Pero sí, es que el río está ya avanzando. Es decir, las aguas del río per se ya te están llevando. ¿Para qué tienes que nadar? ¿Por qué no vives la vida? ¿Por qué no disfrutas del agua del río en lugar de estar todo el tiempo nadando, ¿no? Ahí empieza a producirse una nueva transformación, que es la que Nietzsche llama el niño, el camello, el león y el niño. El camello era el yo, el tengo que, debo de, el león es el yo quiero. Y la última transformación es decir, ya está, hombre, ya está bien, se acabó. Y entonces te transformas en el niño.
que decía Nietzsche que su característica es el juego de crear, el juego de crear. Y te vas dando cuenta, efectivamente, que tú vas creando la vida, te vas dando cuenta de que nada es casual, nada, ni la enfermedad, ni esa persona que ha aparecido para meterte el dedo en el ojo, ni la persona que ha aparecido para abrazarte, nada es casual, que todo tiene un sentido profundo. Y entonces empiezas ya por fin a ese juego de crear, que esto es un juego de creación. La ciencia cada vez lo tiene más claro, ¿no? En el discurso de Zaratustra queda una última fase, que no entra Nietzsche en ella, porque hay una última fase. Hemos hablado de nadar contra corriente en el río de la vida. Hemos hablado de nadar a favor de corriente en el río de la vida. Y hemos hablado de flotar en el río de la vida. Y queda por fin la última fase en nuestro desarrollo espiritual y evolutivo. Y es que te das cuenta de que no es que nades a favor o en contra o que flotes en el río de la vida, sino que tú eres el río. Tú eres el río. Tú eres la vida. Ya está. Entonces no es que nade a favor ni en contra, no, es que tú eres ese río, tú eres esa vida. Hay una clac. Se ha producido la fusión entre tú y la vida, entre la vida y tú. El espejo y lo reflejado, clac, se hacen uno. Ya está. Se acabó. Claro, eso conlleva confianza absoluta en la vida, aceptación completa, ausencia de quejas, vivir de una forma que no tienes ningún problema para lanzarte a lo desconocido, se te olvida la necesidad de, ya no quieres controlar nada, ya no, todo eso pum, 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 va desapareciendo de tu vida como por arte de magia, pero no es arte de magia, es como consecuencia de un proceso espiritual.